Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Otro Lado, el programa de Agencia Paco Urondo. Hoy estamos con Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la Fundación Vía Libre? La Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro que nació en el año 2000, hace ya 19 años, para trabajar en la intersección de derechos humanos y nuevas tecnologías de información y comunicación. En esa intersección trabajamos una agenda de temas bastante variada que va desde, por ejemplo, protección y defensa de derechos civiles y políticos en la incorporación de tecnologías a los procesos electorales. Trabajamos cuestiones que tienen que ver con regulaciones de Internet, libertad de expresión, acceso al conocimiento, a la cultura, políticas vinculadas con derechos de propiedad intelectual. Trabajamos también las cuestiones que tienen que ver con la invasión cada vez más persistente de la vida privada de las personas, tanto por parte del Estado como de las corporaciones. Así que tenemos una agenda en todos aquellos temas donde de alguna forma se toquen derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución argentina y en las constituciones de los países de la región. Con la incorporación de tecnologías hacemos un poco de activismo, información, demandamos mejores políticas. Digo, hacemos un trabajo político no partidario en ese cruce de tecnología y derechos humanos. Bien, y hablando de la intersección entre tecnología justamente y el sistema político, el Gobierno Nacional intenta impulsar el voto electrónico, por ahora sin suerte, y está en los últimos días revoloteando el nombre de Smartmatic, que es una empresa que tendría incidencia justamente en el proceso electoral y una capacitación que salió mal, aparentemente, entre otras cosas. ¿Qué es la empresa Smartmatic y por qué es relevante para el proceso electoral? Bueno, Smartmatic es una empresa que ha llegado hace relativamente pocos años a Argentina. Es una empresa que nació en Venezuela, es la empresa que ha sido responsable de las elecciones con voto electrónico en Venezuela durante muchísimos años. Es la misma empresa que hace un par de años, cuando se hizo la elección para el Constitucional en Venezuela, salió con gran escándalo de Venezuela, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de haber manipulado la elección, que en realidad eso fue una estrategia comercial de la empresa, porque en su aspiración de ganar otros mercados, Venezuela no le resultaba un elemento de marketing lo suficientemente potente para entrar a Europa, a los Estados Unidos. De hecho, había sido vetada en los Estados Unidos justamente por su origen. Y entonces hacen todo este show de salida escandalosa. Es una empresa de muy baja calidad en términos del tipo de servicios que presta. Es una empresa que, por ejemplo, cuando estuvo a cargo de las elecciones en Filipinas, terminó acusada de haber manipulado la elección, y 2 de sus ejecutivos de Filipinas terminaron en la lista de personas buscadas de Interpol y cosas por el estilo. Es una empresa que tiene más prontuario que currículum y que en la evaluación técnica para el escrutinio provisorio fue la última evaluada de las 3 empresas que no que se presentaron, se presentaron 4, pero de las 3 que quedaron finalistas en el proceso de selección, fue la que peor ranking en términos técnicos obtuvo, pero el gobierno de Mauricio Macri la contrató por un tema de costos aparentemente, pero es una empresa que hace rato viene revoloteando y que tiene máquinas de voto electrónico, ha estado tratando de vender sus máquinas en Tierra del Fuego, en la provincia de Córdoba. Es una de las que estuvo también haciendo lobby para una incorporación de voto electrónico a nivel nacional. Hace rato que vienen revoloteando y la verdad es que haberles encargado a ellos la tarea del escrutinio provisorio en las elecciones nacionales parece cuanto menos una irresponsabilidad. Bien. Y hablando de otras de estas intersecciones entre la tecnología y proyectos que impulsa el actual Gobierno Nacional, se firmó un convenio en donde intentan usar la base de datos del ANSES para poder hacer comunicación pública a gran escala. ¿Qué posición tiene al respecto desde Vía Libre? Bueno, el convenio entre ANSES y Jefatura de Gabinete de Ministros es un convenio que implica el traspaso completo de una base de datos gigante, que es la base de datos de ANSES. Imaginen ustedes toda la información que hay en esa base de datos, no solo información filiatoria, que bueno, el Estado la tiene a través de RENAPER, sino también, y además, a partir de muchas medidas que se van tomando, información sobre qué créditos obtienen, qué situación socioeconómica, quién está siendo acreedor de distintos tipos de planes. Es información sumamente valiosa para segmentar la comunicación
hacia los ciudadanos. Esa base de datos fue traspasada por ANSES a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Marcos Peña, que es a la vez en paralelo la cabeza planificadora de todo lo que es la campaña electoral de la Alianza Cambiemos. Ahora se llaman Juntos por el Cambio, pero bueno, es la misma gente. Y nosotros nuestra posición es negativa. Nosotros salimos a contestar fuertemente esta resolución, pero la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es la oficina a cargo de velar por el cumplimiento del derecho de habeas data en Argentina, que es un derecho constitucional y que hay una ley de protección de datos, avaló la maniobra. Esto se judicializó. En primera instancia hubo un fallo favorable a la Jefatura de Gabinete de Ministros, pero en la Cámara de Alzada, y es el fallo que está en este momento vigente, le dieron la razón a Torres Abad, que es la ciudadana que inicia la acción, y ahora está en manos de la Corte Suprema, porque por supuesto el Estado Nacional apeló este fallo de Cámara que le era contrario. Una de las cosas que yo quiero destacar no es solo que esto ha sucedido de facto y que esa base de datos ya no va a volver atrás, sino que esa base de datos ya está en manos de quienes están en condiciones de hacer el perfilamiento para la campaña, sino que además en el proyecto que el oficialismo envió al Congreso sobre finales del año 2018, en septiembre de 2018, para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales, se habilita el uso de datos personales de esta forma como se está usando en este momento. Sabemos también que la estrategia de campaña del oficialismo va a ser justamente mucho más de cercanía, de segmentación, de perfilado y de comunicación, que no va a tener la visibilidad de una campaña, sino que van a ser mensajes de gente que uno no sabe quién es, que aparece hablando y reforzando una serie de criterios, una serie de afinidades, una serie de temores y una serie de simpatías que es la estrategia con la que se pretende no solo consolidar al núcleo duro de votantes del oficialismo, sino también ganar votos a través de que te llegue por tu familia, por gente afín, por grupos de pertenencia de WhatsApp y demás. Esa campaña la vamos a ver muy, muy llena de audios y videos de gente que no sabemos quién es, que nos va a contar cosas, que van a tratar de reforzar nuestras pasiones y en particular explotar nuestros miedos. Bien, y hablando de esta individualización que se ejerce sobre todo, está pasando en el ámbito local, en la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando un sistema de reconocimiento facial, que ya ha tenido sus controversias. ¿Qué posición tiene al respecto en Vía Libre? Absolutamente negativa. Nosotros tenemos una posición muy crítica que está en línea con la gran mayoría de las organizaciones de privacidad y de trabajo afines a la nuestra del mundo. Los sistemas de reconocimiento facial están en retroceso en el mundo, así como los de voto electrónico. Aquí nos traen como grandes novedades cosas que en el resto del mundo se cuestionan duramente. De hecho, San Francisco, que es una ciudad, San Francisco tiene unas características muy interesantes, como para ponerlo de ejemplo. Es la ciudad en la cual viven más millonarios per cápita del mundo. Y es la ciudad en la que esos millonarios que viven son millonarios fruto de la industria tecnológica. Es decir, es una sociedad muy gentrificada, es una sociedad muy particular, pero en la cual mucha gente ha hecho mucho dinero con la industria tecnológica. Y es la primera ciudad que prohibió este tipo de tecnologías. Es decir, aquellos que dominan la tecnología, que conocen la tecnología, son los primeros que peticionan a sus autoridades que no apliquen este tipo de tecnologías que son fuertemente regresivas en términos de derechos individuales, de derechos personalísimos, de derecho a la intimidad de las personas. Y acá en Argentina se las está adoptando, primero con nulo debate público. Esto no pasa por la legislatura de la ciudad, esto no se somete a consulta pública, esto no se pregunta, simplemente se compra, porque además ni siquiera es que es un desarrollo local, es un software que se ha comprado, una licencia creo que por 17 meses, se implementa y está generando día a día una serie de controversias importantes, en particular a partir de gente que aparece marcada como buscada por la base de datos y que no tiene nada que ver y a la que le hacen perder tiempo de su vida, derechos,
es un sistema de vigilancia que si funciona bien, construye un sistema fuertemente autoritario, y el ejemplo que te dan acá los liberales argentinos es China. Te dicen, pero China lo usa, pero vos se supone que vos no sos es un modelo liberal, a seguir. y China no. Bueno, ese es el nivel de coherencia. Si funciona, te instala un sistema panóptico, un sistema fuertemente autoritario, del cual las sociedades más democráticas rechazan. Y si no funciona, le jode la vida a la gente. Le perturba la vida a personas que están circulando por la ciudad para ir a su trabajo, para ir a... El otro día me hablaba una persona por privado en Twitter que me decía, yo soy de La Plata, voy a trabajar a la capital todos los días, ya van 3 veces que me frenan cuando tomo el subte, porque salta una alerta con mi cara, 3 veces me frenan, ya tengo miedo de ir a mi trabajo. ¿Es justo vivir en una sociedad así para lograr resultados nulos, sin ningún tipo de evaluación de una política? Es solo para la prensa, para la campaña, por la galería, dirían. Es solo para mostrar que están haciendo algo por una demanda, que es el tema de la seguridad, pero que lo hacen mal. No hay ninguna evidencia de que esto vaya a servir efectivamente para mejorar las tasas de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Bien, muy claro. Para ir cerrando, Beatriz, ¿qué se siente estar del otro lado? Te voy a contestar con una frase de un viejo amigo. Los fierros siempre están del otro lado, así que se siente complicado. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por venir. Seguimos con más en Del Otro Lado, el programa de la agencia Paco Urondo.